En nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, quisiera darle la más grata bienvenida a esta reunión científica que se está realizando hace muchos años, que es el review de lo que fue el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que fue hace 10 días en la ciudad de Madrid, España. Quiero agradecer la presencia de todos los socios, de los colegas de otras especialidades aquí presentes, agradecer a los socios de nuestras filiales del interior del país que nos están siguiendo por el canal de la sociedad, el canal Zoom. Quiero agradecer a todos los expositores, panelistas, que nos van a traer hoy todo lo mejor de lo que fue ese congreso, uno de los congresos de cardiología más importantes del mundo, si no es el mejor. Se presentaron varias líneas guías, 4 que van a ser presentadas hoy, y muchos ensayos clínicos de muchísima importancia, 2 de los cuales serán presentados también aquí. Quiero agradecer también a Laboratorios Éticos por este hermoso lugar, por toda la recepción que nos espera después para que compartamos entre colegas. Agradecer nuevamente a todos por su presencia y agradecerle también a las sociedades que nos auspician, que están con nosotros, auspiciándonos. Entonces, antes de comenzar esta hermosa noche, quiero invitarles a todos de lo que va a ser dentro de 2 semanas nuestro congreso de cardiología y cirugía cardiovascular, que será en la Conmebol. Como todos ustedes saben, vamos a tener muchísimas actividades, vamos a tener, aparte de nuestro congreso de cardiología y cirugía cardiovascular, tendremos el congreso de pediatría, vamos a tener seminarios, precongreso, muy interesante, de insuficiencia cardíaca aguda, certificado por la Sociedad Europea de Cardiología. Vamos a tener un día entero de CISIAC Day, a todos los cardiólogos que les gustan las imágenes, los invito. Vamos a tener muchísimos talleres, vamos a tener muchas actividades. Para los cirujanos vamos a tener mesas, charlas interesantísimas. Entonces, todos están invitados, tenemos cardio-onco, no quiero decir todas las mesas que tenemos, pero vamos a tener mesas interesantísimas con 25 invitados extranjeros y excelentes speakers nacionales. Así es que voy a dar la palabra al doctor Gustavo Servián, que va a ser el que modera este review. Muchas gracias, Raúl. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes. Así como dijo Raúl, este es un review ya clásico, uno de los congresos más grandes de cardiología del mundo, que esta vez creo que congregó como 30.000 cardiólogos. Así que es un honor para mí dirigir esto y damos inicio a nuestra conferencia, ¿verdad? Invitamos como primer panelista, como primer speaker al doctor Víctor Rojas Rodríguez, que nos va a hablar sobre el RIVOT Trial. El doctor Víctor Rojas Rodríguez es cardiólogo intervencionista por la Universidad de París, Francia. Es cardiólogo arritmólogo por la Universidad de Lyon, Francia. Es cardiólogo en cuidados intensivos por la Universidad de Lyon, Francia. Y es miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Víctor. Gracias. Bueno, hola. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? ¿No? Ahí, dale. Gracias. Muy amable por la invitación de tratar de compartir lo que pudimos apreciar en una de las jornadas del Congreso Europeo de Cardiología. Justamente el RIVOT Trial, un estudio que pone otra vez en tela de juicio, en favor o en contra, el uso de betabloqueantes en los pacientes, digamos, postinfarto con una fracción de eyección por encima del 40%. El RIVOT Trial fue un estudio ítalo-español presentado por el doctor Borja en el contexto de si los betabloqueantes son aún de actualidad en el grupo de pacientes postinfarto con fracción de eyección por encima del 40%, ya que las guías actualmente aún recomiendan su uso, pero sin un dato, digamos, fuerte en cuanto a los pacientes por encima del 40% de eyección, ya que sabemos perfectamente que los pacientes por debajo del 40% de fracción de eyección sí tienen eventos a favor con el uso de betabloqueantes.
El diseño de este estudio fue un diseño pragmático, controlado, prospectivo, abierto, randomizado al alta del paciente. Este es un punto muy importante. Y la hipótesis era mostrar superioridad del uso de betabloqueantes versus no uso de betabloqueantes en este grupo de pacientes. Los criterios de inclusión bien simple, edad más de 18 años de edad, infarto ya sea con elevación del ST, sin elevación del ST y una fracción de eyección por encima del 40%. Y que aquellos pacientes fueron revascularizados en la hospitalización índice, o sea, durante la hospitalización fueron totalmente revascularizados. Ese era un criterio de inclusión. Y los criterios de exclusión, evidentemente cualquier contraindicación para el uso de betabloqueantes o una indicación previa que no tenga nada que ver con el infarto agudo de miocardio del uso de betabloqueantes para poder realmente tener población virgen en ese sentido. El endpoint primario era un compuesto de incidencia de todas las muertes cardiovascular, reinfarto no fatal o admisión por insuficiencia cardíaca. Los endpoints secundarios, ¿verdad? Un compuesto, o sea, individualmente el compuesto primario, por separado, la incidencia de muerte cardíaca y la incidencia de taquicardia ventricular, arritmia ventricular o parada cardíaca resucitada. El diseño del trabajo, como habíamos dicho previamente, era bien simple, randomizado, un brazo beta bloqueante, el otro brazo no beta bloqueante. Ellos pudieron reclutar finalmente más de 8.500 pacientes, tuvieron un seguimiento mediano de aproximadamente de 3,7 años y una pérdida del seguimiento de apenas de 0,8%, lo cual permitió finalmente analizar 8.438 pacientes, lo cual habla de realmente una potencia interesante del estudio. Esto es una pequeña lámina donde realmente muestra que el estudio realmente fue multicéntrico en los dos países, Italia y España, donde tuvo mucha participación. Yendo rápidamente a la tabla 1, como podrán ver, lo que llama la atención es una población relativamente joven, un promedio de 61 años de edad, apenas 20% de mujeres, y un dato que llama mucho la atención, apenas 11,5% de este grupo con fracción de eyección por debajo del 50%. ¿Verdad? Un elemento para tener en cuenta para proponer la discusión nuevamente. La comorbilidad más frecuentemente, dislipidemia, hipertensión y una alta incidencia de tabaquismo en este grupo de estudio. Múltiples vasos, ¿verdad? Angioplastia o revascularización completa en el 88% del grupo de los pacientes. Otro dato que llamó la atención es que el bisoprolol fue el beta bloqueante mayormente utilizado en este estudio, largamente por encima del 86%. Y la terapia coayudante de doble antiagregación plaquetaria, estatinas y ECAS o ARA2 estuvo en curso. Como le dije, la primera bandera no es bandera colorada, es bandera roja, ¿verdad? No es por la fecha. Que solamente 11% de estos grupos, de este grupo de pacientes tenían una fracción de eyección por debajo del 50%. Y la segunda bandera roja es que el bisoprolol fue el beta bloqueante preferentemente utilizado, ya que eso quedaba a criterio del médico, ¿verdad? Bueno, rápidamente yendo a los resultados primarios, como podrán ver, el grupo beta bloqueante apenas 316 eventos, el grupo control 307 eventos. Ven en la curva de Kaplan, perdonen, en la curva de Kaplan-Meier, estas curvas, digamos, están totalmente paralelas, no se separan, lo cual ya habla de que no hay ventaja aparentemente del uso de beta bloqueantes. ¿Qué pasó con los endpoints secundarios? La misma tendencia, no hubo absolutamente ninguna ventaja en el grupo de beta bloqueantes en favor versus el grupo control. Acá un análisis hicieron ellos posteriormente, muestran que esencialmente 4.231 pacientes sin beta bloqueantes, 3.549 pacientes con bisoprolol, a dosis que realmente en el trabajo no pueden ellos identificar porque quedaba a criterio del médico. Tal vez a posteriori podremos saber. Y metoprolol era el segundo beta bloqueante de indicación, apenas 309. En esta gráfica de Forest Plot podemos ver que llama la atención lo que está en recuadro rojo.
la diferencia en cuanto al sexo, ¿verdad? En las mujeres hay una tendencia que le fue mejor a las pacientes que no usaron beta bloqueantes. Es decir, le fue peor a las mujeres que usaron beta bloqueantes. Otro elemento interesante es que en el grupo de infarto con elevación del ST y sin elevación del ST le fue mejor a los pacientes sin beta bloqueantes en el grupo de infarto con elevación del ST. Llama la atención también eso para un análisis posterior y una discusión. Y en el punto donde hicieron un punto de corte de fracción de eyección por encima del 50%, por debajo del 50%, ninguna diferencia estadística. Una pequeña lámina donde se hace énfasis donde a las mujeres con fracción de eyección por encima del 50% le fue peor con el uso de beta bloqueantes para un análisis posterior. Los mensajes que dieron los investigadores al final de la charla, que el Reboot Trial es el más largo, el más grande estudio de beta bloqueantes en este punto, en este ítem de pacientes con infarto, fracción de eyección por encima del 40%, en el cual no hubo una reducción asociada del compuesto de muerte, infarto o insuficiencia cardíaca. Y que tal vez el grupo de pacientes con una reducción leve de la función sistólica podría beneficiarse, pero justamente el REBOOT no es el estudio que puede aportar dicha información. Y el daño o los eventos adversos en el grupo de mujeres por encima del 50% de fracción de eyección tienen que ser analizados y mejor analizados. Justamente en esa misma mesa, ya que tengo tiempo todavía, ¿verdad? Se analizaron de forma sistemática un estudio que se llama el Betami-Dunblock y un meta-análisis. Es importante esto para poner el contexto y después sacar la discusión. Como podrán ver a la izquierda de la pantalla, el resumen del REBOOT, negativo para beta bloqueante en pacientes con fracción de eyección por encima del 40%. En el mismo diseño, el estudio Betami-Dunblock, que es un estudio escandinavo, mismo diseño, mismo criterio de inclusión, pero positivo para beta bloqueantes en el grupo de pacientes por encima de 40% de fracción de eyección. A renglón seguido, un presentador presentó un meta-análisis que incluían estos estudios, en lo cual en los diseños, la inclusión eran comparables, era positivo para beta bloqueantes, pero ellos analizaron el subgrupo de pacientes entre 40 y 49% de fracción de eyección, lo cual habla de un beneficio en este subgrupo de pacientes. Todavía tengo 2 minutos, entonces a renglón seguido le hacen la discusión al REBOOT, al Betami, al meta-análisis, en una discusión guiada por el doctor John Klein de Reino Unido, donde realmente pone en duda todos estos estudios. Y de que algo que llamó mucho la atención es lo que dijo, que a la luz actual, ¿qué beta bloqueante tenemos que utilizar? ¿Verdad? Y que si uno hace medicina basada en evidencia con lo que recién se expuso, si uno está usando bisoprolol, debería usar otra cosa hoy en día. Y que tal vez, como dicen en el slide abajo, tal vez el propanolol tiene mejor evidencia actualmente. Y bueno, hay todavía mucho que discutir con respecto a los beta bloqueantes. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Excelente presentación y gracias por respetar el tiempo. Como segundo speaker, le tenemos al doctor Felipe Fernández, que nos va a hablar sobre el estudio DAPA-HCT-HF, el TIMI 68. El doctor Felipe Fernández es el jefe de departamento de cardiología del Hospital de IPS, de cardiología del Hospital Central de IPS. Es miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y es especialista en cardiología, medicina interna, insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Felipe.
Eh, Hola, ¿me escuchan? Muy buenas noches. A mí me toca hablar del estudio DAPA Harfarler TIMI 68, DAPA glifosina en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca. Como saben, este estudio fue publicado concomitantemente en el Congreso Europeo de Cardiología y en el Circulation el 30 de agosto de este año. Este estudio se hizo tomando en cuenta estos 3 puntos, que los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca tienen un alto riesgo de muerte y resultados adversos durante su admisión hospitalaria y en el periodo inicial posterior al alta, y que los inhibidores de SGLT2 están indicados para el tratamiento de insuficiencia cardíaca en todos los espectros de la fracción de eyección. Los datos actualmente son limitados respecto a su eficacia y seguridad de iniciar estos medicamentos durante la hospitalización en insuficiencia cardíaca. Este estudio tuvo como criterios de inclusión sobrecarga de este grupo de pacientes, elevados niveles de ProBNP, una función renal mayor a 25 ml minuto por metro cuadrado, la fracción de eyección, cualquier tipo de fracción de eyección con o sin diabetes, insuficiencia cardíaca crónica, recién diagnosticada o deteriorada, mayor a 24 horas de internación y menos de 14 días después de la admisión, y sin intensificación de la terapia diurética. Randomizaron 2.400 pacientes en 2 grupos, 1.200 pacientes al grupo dapaglifosina 10 miligramos y 1.200 pacientes al grupo placebo. También se realizó un metaanálisis concomitante con el DAPA Harfarler TIMI 68, el EMPULSE y el SOLOIST en hospitalarios, en los cuales se evaluaron muerte cardiovascular y muerte de cualquier causa. Primeramente vamos a hablar exclusivamente del DAPA y luego vamos a hablar del metaanálisis. El DAPA en sí incluyó estos países. Como ven, son países del norte de nuestro hemisferio, Estados Unidos y Canadá de preferencia, y algunos países europeos, muy poco. No incluyó ningún país sudamericano, y para que sepan, la población era predominantemente blanca y caucásica. Los pacientes eran de promedio de 69 años de edad, en su mayoría masculinos, pocos de raza negra, pocos pacientes con diabetes tipo 2 y en su mayoría con baja fracción de eyección. Ingresaron con altas dosis de beta bloqueantes y se retiraron también con altas dosis de beta bloqueantes, IECA o ARNI, antagonistas a los receptores mineralocorticoides, y con diuréticos en un alto porcentaje de los mismos. Las poblaciones de los 2 grupos eran comparables por el sexo, edad y la fracción de eyección. Y la clase funcional, la mayoría ingresó con una clase funcional del tipo 3. En los subgrupos no hubo diferencia comparable. Por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca ingresó la gran mayoría, la fracción de eyección más frecuente era menor al 40%, la función renal estaba por debajo del 60% en la mayoría de los casos, y el NT-proBNP estaba elevado en la mayoría de ellos. Los endpoints primario y secundario fueron: el primario, un compuesto de muerte cardiovascular y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, y los secundarios, un empeoramiento o reinternación por insuficiencia cardíaca y muerte de causa no cardiovascular. Si observamos las curvas, hay una leve ventaja de la dapaglifosina en relación a los pacientes del grupo placebo, pero no fue significativo en las causas de muerte cardiovascular y empeoramiento de insuficiencia cardíaca en los primeros 60 días de internación, que fue lo que controlaron en este estudio. En los endpoints secundarios, los primarios por separados, la muerte cardiovascular tuvo una leve diferencia a favor de DAPA, pero no significativa, y también el empeoramiento, pero como vemos son apenas diferenciables, 2,5 y 3,1%
la muerte cardiovascular y el empeoramiento de insuficiencia cardíaca 9,4 y 10,3 prácticamente se superponen. Luego, los endpoints secundarios, cardiovascular, muerte cardiovascular y rehospitalización, hay una leve ventaja un poquito mayor a la dapaglifosina, y cualquier causa de muerte son prácticamente iguales la dapaglifosina y el grupo placebo. Con respecto a la seguridad de esta medicación, se observó que la dapaglifosina llevó a un poco más de hipotensión sintomática y empeoramiento de la función renal, cosa que puede ser manejada fácilmente en un hospital. ¿Cuál fue la limitación de este estudio? Fueron varios factores que no llevaron a que sea significativo el endpoint primario. Fueron solo 2 meses de seguimiento de internación. La tasa de eventos fue menor a la anticipada. Los eventos totales de los endpoints primarios fueron 283 y 320 en ambos grupos, y la potencia del riesgo relativo fue del 27%, menor al 50% que se recomienda. Para poder reevaluar esto y que tengamos una mayor población, se hizo el metaanálisis. Este metaanálisis incluyó estos 3 estudios: el Impulse, que tenía 530 pacientes, el Soloist, con 596 pacientes, y el DAPA, con 2.400 pacientes, donde se comparó la muerte cardiovascular y empeoramiento de insuficiencia cardíaca, y se observó que la dapaglifosina disminuía el 29% de muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca en los primeros 60 días. Y también cualquier causa de muerte disminuía tendría que decir acá, sí, un 43% de cualquier causa de muerte disminuye la dapaglifosina en este grupo de pacientes también. Ahora, ¿cuál es el problema con este metaanálisis? Las limitaciones. Este metaanálisis tiene un tamaño de muestra modesto y falta la adjudicación del Comité de Evaluación Clínica del estudio Impulse de los pacientes intrahospitalarios y también de la cohorte intrahospitalaria del estudio Soloist. Los estudios, los 3, tienen diferentes diseños, poblaciones de estudio diferentes y duración de seguimiento diferente. El Impulse y el Soloist fueron a más largo tiempo de control de pacientes, y lo que hicieron ahora para este metaanálisis fue utilizar los primeros 60 días de la internación hospitalaria. Como conclusiones que podemos sacar, que la iniciación de dapaglifosina en el hospital no redujo significativamente el riesgo de muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la totalidad de datos sugiere que los SGLT2 en el hospital reducen el alto riesgo de resultados adversos, incluido muerte cardiovascular, empeoramiento de insuficiencia cardíaca y mortalidad por todas las causas en un periodo posterior al alta, tomando en cuenta el metaanálisis que se realizó, y que la dapaglifosina fue segura y bien tolerada en los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, lo que coincide con el perfil de seguridad conocido de la medicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Para nuestro siguiente tema invitamos a la doctora Fabiola Rodríguez, quien nos va a hablar sobre las nuevas guías sobre miocarditis y pericarditis de la ACC. Bueno, la doctora Fabiola Rodríguez es cardióloga en la Universidad de Barcelona, especializada en el Hospital de Bellvitge. Es certificada en cuidados críticos intensivos cardiovasculares por la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos. Es directora médica del Instituto Nacional de Cardiología y es coordinadora del posgrado de la Universidad Católica, del posgrado de Cardiología, y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Doctora. Bueno, buenas noches a todos. Mientras me ponen aquí la presentación, quisiera agradecer a la sociedad por la invitación y a todos ustedes por tomarse este día lluvioso para venir a escucharnos. A mí me toca el primer reto, que es hacer en 10 minutos las guías
que son larguísimas, ¿verdad? Pero la idea es motivarles a que miren la guía, porque realmente es una guía muy interesante y yo estoy segura que nos va a ayudar mucho en la práctica clínica diaria. Esta es la primera guía de miopericarditis que se publica en la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Y por qué es esto? Porque se vio que realmente la miopericarditis es un continuo, o sea, la patología es una y es muy difícil que separemos al paciente y le cataloguemos como miocarditis o pericarditis porque muchas veces se solapan y entonces el manejo cuando vemos por separado es bastante complicado. Vemos aquí, este es el gráfico que nos hace un poquito el resumen de todo, ¿sí? Y en la parte superior lo primero que llama la atención es la aparición de una nueva definición, ¿verdad? Que es el síndrome inflamatorio de miopericardio, que realmente lo que hace es que hay una parte que está solapada, que puede el paciente estar conjuntamente con miocarditis y pericarditis, y otro que predomina la pericarditis o la miocarditis. Vemos el cambio de paradigma respecto al diagnóstico de la miocarditis. Anteriormente siempre hablábamos de unos criterios histopatológicos e histoquímicos para el diagnóstico de la misma, para la confirmación, y realmente en la práctica clínica nos era muy difícil aplicar porque sabemos que los pacientes en general no tienen biopsia endomiocárdica y no es el gol estándar en cualquier paciente. Vemos como aquí en el 2013 la biopsia está bien arriba y hoy en el 2025 lo principal es la biopsia en algunos casos seleccionados que vamos a ver y aparece la resonancia magnética realmente para darnos un diagnóstico confirmatorio de esta patología. En esta tabla de terminología y clasificación vemos el síndrome inflamatorio miopericárdico y vemos también la terminología de miopericarditis o perimiocarditis si es que predomina una u otra patología que tenemos que ir aplicando en nuestra práctica clínica ya que nos va a ayudar en el manejo de los pacientes. Vemos también la duración de la patología, ¿verdad? Aguda si es menos de 4, subaguda de 4 semanas a 3 meses y ya la crónica mayor a 3 meses y luego la definición de si es una recurrente o una remisión completa. Y aquí finalmente en la parte de abajo nos habla de la remisión con o sin residuales, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Que vemos el paciente que realmente está curado del todo, digamos, y que podemos quedarnos más tranquilos, y aquellos que tienen residuales que nos van a probablemente desarrollar una miocardiopatía dilatada. En esto vemos el continuo, ¿verdad?, de los estadios del síndrome inflamatorio miopericárdico, en la que vemos en celestito, parece, ¿verdad?, la infección de la gente. La infección de la gente que inicialmente se solapa con la inflamación o infiltración celular y que posteriormente, si es que pasa a una subaguda o una crónica, es predominantemente la infiltración celular lo que daña ese miocardio, ¿sí? Vemos también aquí bien graficado el paciente que tiene una remisión sin residuales en la que no hay alteraciones ni en el electrocardiograma, ni en la resonancia, ni en el ecocardiograma. Y posteriormente vemos los que no tienen síntomas, pero tienen hallazgos en la resonancia, en el electro, en la ecocardio, que puede llevarnos a una miocardiopatía dilatada o a una pericarditis constrictiva. En estos casos en que los pacientes desarrollan o persiste esta infiltración y el paciente sigue con síntomas, es muy importante, que es algo que, que quizás un poquito alejado de nuestro medio, pero que tenemos que saber que hay un componente genético que es el que predispone este desarrollo de la infiltración persistente. Y tenemos también en las guías las recomendaciones específicas para solicitar más estudios en casos de genética y también en casos de solicitar estudios inmunológicos o pensar en otro tipo de patología que no sean las virales, que en general son las más frecuentes. Aquí vemos los criterios diagnósticos y la clasificación en la que vemos ya que nuestro diagnóstico definitivo tenemos la resonancia y la biopsia endomiocárdica como herramientas para diagnosticar de forma definitiva la miocarditis. Y en cuanto a la pericarditis, sí o sí, la clínica sugestiva y más de uno de los factores que tenemos aquí abajo, ¿verdad?
Siempre importante la clínica, el roce pericárdico, las alteraciones en el electro, la elevación de biomarcadores inflamatorios en el laboratorio y el derrame pericárdico que también tiene que ser evaluado y los cambios específicos que tenemos en la resonancia magnética. Y tenemos gráficos súper interesantes que no les voy a mostrar en detalle, pero que realmente nos explica y nos muestran muy bien las alteraciones que debemos buscar, tanto en la resonancia magnética, que va a dar realmente una mano a nosotros los clínicos y también a los que hacen imágenes para el diagnóstico definitivo de miocarditis, y también los criterios diagnósticos para ciertas miocarditis en caso de que realicemos las biopsias endomiocárdicas. Aquí tenemos la estratificación del riesgo que tenemos que hacer en todos los pacientes en el que diagnosticamos. Ya tuvimos la clínica, vemos el paciente con diagnóstico definitivo y una vez diagnosticado, sí o sí tenemos que hacer la estratificación de riesgo de manera a que podamos tanto tratar al paciente y ver qué tanto seguimiento necesita, ¿sí? Vemos el alto riesgo de miocarditis, el paciente con shock cardiogénico, disnea 3-4, paro cardíaco, las arritmias aparecen aquí, el bloqueo es alto riesgo y la fracción de eyección nueva, por supuesto, deteriorada menor al 40% y un realce tardío extenso en la resonancia magnética. Y posteriormente en la pericarditis también tenemos los criterios de gravedad, la fiebre, la pericarditis constrictiva, la falla en el tratamiento médico antiinflamatorio, que vamos a ver cuáles son las recomendaciones, la pericarditis incesante y los criterios de imagen, que es un derrame pericárdico severo, el taponamiento y el realce tardío extenso. Y vemos también aquí los de bajo e intermedio riesgo que podemos ir revisando en estas guías. Aquí vemos, realmente esta tabla nos sirve mucho para el manejo de nuestros pacientes en los que el riesgo intermedio y alto de miocarditis principalmente deben ser admitidos en una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares y evaluar la respuesta al tratamiento. El paciente de bajo riesgo en muchos casos siempre dice que tenemos que ver la respuesta al tratamiento, o sea que tenemos que tenerlo cerca también, pero podemos hacer un manejo ambulatorio muchas veces, pero con un seguimiento estrecho. Y los pacientes que son de pericarditis, también los altos e intermedios deberíamos de ingresarlos, instaurar el tratamiento y luego evaluar según la respuesta cómo seguir en el algoritmo. Vemos en esta presentación clínica que realmente el síndrome inflamatorio puede debutar de muchas formas. El paciente puede estar oligosintomático, puede tener dolor de pecho, arritmias, insuficiencia cardíaca, puede hacer una muerte súbita abortada o realmente hacer un paro, ¿verdad? Y hay unas tablas, que no vamos a hablar de esto, pero realmente un algoritmo de manejo en cada uno de los síntomas y nos va a ayudar mucho. A mi paciente debutó con insuficiencia cardíaca, me pongo en el del medio a ver qué es obviamente lo que tengo que hacer. Mi paciente debutó con dolor de pecho, me pongo a ver qué es lo que voy a hacer. Y siempre en el caso del dolor de pecho, evaluar el pretest del paciente, si es un paciente de alto riesgo cardiovascular, por supuesto que hay que mirar primero las coronarias y luego de descarte empezar a buscar otros diagnósticos como la miopericarditis. En cuanto al manejo del taponamiento, también es muy interesante este gráfico que nos puntúa ciertos tópicos que nos pueden ayudar a qué paciente necesita un drenaje pericárdico. Obviamente el paciente que viene con inestabilidad hemodinámica es bastante fácil e indiscutible y a veces le discutimos a los cirujanos, por favor, drename, y no quieren hacer la pericardiocentesis y ahora tenemos una herramienta que una puntuación muy fácil y si tiene más de 6 puntos está indicado el drenaje pericárdico para ver, y ahí vemos la evolución del paciente, ¿sí? Y si es que la pericardiocentesis no es posible, bueno, una ventana pericárdica es lo indicado. Aquí vemos el triaje y el manejo del derrame y realmente la evaluación clínica inicial y luego si es que predomina la pericarditis, vemos si es que está o no asociada a una enfermedad sistémica
y hacemos la categorización de riesgo para ver si es que requiere o no de un drenaje pericárdico. Aquí vemos las recomendaciones generales de la evaluación clínica completa de los pacientes con miopericarditis. Una evaluación clínica, historia clínica es muy importante, el examen físico, radiografía, biomarcadores, tanto cardíacos como inflamatorios, electro y ecocardiograma son los indicados como manejo inicial en todos los pacientes. Posteriormente vemos a la resonancia en los pacientes que tienen sospecha de miocarditis y también en los que se sospecha más una pericarditis como un diagnóstico no invasivo. La admisión hospitalaria, dijimos, en los pacientes de alto riesgo y moderado riesgo, riesgo intermedio, y la biopsia endomiocárdica está reservada solamente para los pacientes de alto riesgo de miocarditis que tienen inestabilidad hemodinámica o pacientes con intermedio riesgo que no responden a una terapia convencional para buscar una etiología específica. La cinecoronografía está indicada en los pacientes que debutan con dolor de pecho, si bien sospechamos un síndrome inflamatorio y el paciente es de alto riesgo de enfermedad obstructiva, inicialmente debemos descartar eso y luego ir a la resonancia magnética. Y en cuanto al seguimiento, también es importante esto, ¿verdad? Que se recomienda una resonancia magnética a los 6 meses para evaluar si es que el paciente tiene o no remisión completa y lo que dijimos que no tiene secuelas a nivel del miocardio. Aquí vemos el algoritmo de tratamiento en los pacientes ya con el diagnóstico definitivo. Un punto muy importante que es muy controvertido es el ejercicio físico. Tienen que tener restricción de ejercicio físico y el tratamiento de elección son los AINES, aspirina y la colchicina. Luego vemos la evaluación del tratamiento, la evaluación de la respuesta al tratamiento y vemos que tiene que ir 3 a 6 meses para evitar el riesgo de recurrencia. No es un tratamiento corto, es un tratamiento largo y tenemos que ir evaluando si el paciente va mejorando. ¿Con qué? Con los parámetros inflamatorios del laboratorio y también con las pruebas de imagen y por supuesto la sintomatología de nuestro paciente. Y en caso de que el paciente tenga incesante o recurrente, es que se puede recomendar añadir corticosteroides al tratamiento para mejorar la respuesta del mismo. Y último, el paciente que no responde aún así, es que están indicados los anti-interleuquina 1, que es la anakinra, y el rilosnacept para el tratamiento de estos pacientes. Y vemos cómo la colchicina con una indicación 1A está indicada como primera línea, unido a la aspirina o los antiinflamatorios no esteroideos, y los corticosteroides como segunda línea en pacientes que no responden, los anti-interleuquina 1 en pacientes que no responden otra vez a los corticosteroides y luego ya las indicaciones de beta bloqueante en pacientes que tengan frecuencia cardíaca alta y la bomba de protones en pacientes de alto riesgo de sangrado. Aquí vemos en esta tabla todas las recomendaciones con las dosis disponibles de los medicamentos, lo que tenemos que ir iniciando. Y en esta tabla vemos un resumen de qué pedir en cada uno de los pacientes para el seguimiento, que es súper importante en consultorio. Entonces vemos que en el primer mes la evaluación clínica y el electrocardiograma debe ser realizado en ambos casos, tanto la miocarditis como la pericarditis, los biomarcadores y nada más un seguimiento clínico. Entre los 3 y 6 meses es que aparecen las pruebas de imagen, que podemos realizar resonancia o tomografía en los pacientes para el control y luego cada 6 meses y posteriormente cada año para ver si es que hubo o no secuelas de nuestra patología inflamatoria. Y por último, la recomendación del manejo multidisciplinario de estos pacientes. Si bien no todos van a necesitar todos estos especialistas, el paciente que tiene una miopericarditis o un síndrome inflamatorio miopericárdico que es incesante, se deben añadir especialistas que nos ayuden a llegar a un diagnóstico más certero
y que nos ayuden al diagnóstico, al seguimiento de los pacientes. Entran los inmunólogos, los reumatólogos, los especialistas en terapia intensiva, electrofisiólogos, genetistas. Bueno, un manejo multidisciplinario realmente para que este paciente pueda tener la mejor evolución posible. Recordarles que estas guías están en la aplicación que pueden descargar como para tener como ayuda de bolsillo, y con esto yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Como siguiente speaker invitamos al doctor Jorge González Ruiz Díaz, quien nos va a hablar sobre las guías de la Sociedad Europea de Cardiología 2025, en referente a la enfermedad cardiovascular y el embarazo. El doctor Jorge González Ruiz Díaz es especialista en cardiología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es profesor asistente de la Cátedra de Patología Médica de la Facultad de Medicina de la UCA y es paz presidente de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis, miembro titular de la Sociedad de Cardiología y miembro adscripto de la Sociedad Argentina de Cardiología. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de ser rápido con esto porque es muy largo. Estas guías de la enfermedad cardiovascular y el embarazo, ¿verdad?, reemplazan a las guías de 2018, ¿verdad? Y la diferencia principal es que en la guía de 2018 la única patología, o sea, las únicas patologías que entraban dentro de la enfermedad cardiovascular y embarazo eran las patologías congénitas y la hipertensión arterial. En cambio, hoy en día se incluyen a todas las otras patologías. La enfermedad cardíaca materna ya se ve en el 14% de los embarazos y la mortalidad materna fetal se encuentra aumentada. Las manifestaciones cardíacas más frecuentes son la insuficiencia cardíaca y las arritmias. La enfermedad cardíaca es la causa más prevalente de muerte materna conocida. Tenemos que tener en cuenta que el embarazo es un momento único para la mujer, donde se pone a prueba su sistema cardiovascular y todos los mecanismos necesarios para la gestación. La presencia de una cardiopatía, por supuesto, genera situaciones clínicas inesperadas y desafortunadas. Estos son, nada más para recordar, ¿verdad?, un cuadro de los cambios hemodinámicos que se presentan en la mujer embarazada en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y posparto, ¿verdad?, en el gasto cardíaco, en el volumen de plasma, en la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica que disminuye mucho. También hay cambios electrocardiográficos en el embarazo, como desviación del eje hacia la izquierda, aumento de la frecuencia cardíaca, acortamiento del intervalo PR, inversión de la onda T en D3 y B2, onda Q en D3 y ABF y prolongación del QTC. Y ahí vemos también que hay cambios en la ecocardio, ¿verdad?, con aumento de los diámetros aórticos, aumento del volumen de la fracción de eyección, ¿verdad? Y este es un cuadro que muestra, o sea, que es la figura central, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer hablar esta figura, ¿verdad?, para ir explicando todo lo que es la cardiopatía en el embarazo. Se muestra aquí una sombrilla, ¿verdad? Esa sombrilla muestra al equipo médico, ¿verdad?, que tiene que ser un equipo médico multidisciplinario que tiene que discutir junto a la embarazada. Por supuesto, acá se le da mucho énfasis al papel y a la decisión de la paciente, ¿verdad?, en todas las decisiones que tengan que tomar sobre su patología y sobre ella y sobre su chico, ¿verdad? O sea, no es una cuestión paternalista, ¿verdad?, sino que es más bien horizontal con la mujer. Se hizo mucho énfasis en eso. Y acá vemos que en la embarazada tenemos prácticamente todas las cardiopatías, ¿verdad?, patologías congénitas, cardiopatía isquémica, tromboembolismo pulmonar, canalopatías cardíacas, ¿verdad?, que son las arritmias, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedades aórticas, enfermedades valvulares, cardiomiopatía y por supuesto la hipertensión arterial. Cada una de estas patologías cardíacas
se las dividió según la clasificación de la World Health Association 2.0, ¿verdad? Y se les dio un número. Acá como ejemplo les muestro la dilatación, o sea, la patología de la aorta, ¿verdad? En el síndrome de Turner, que sería tipo 1, el Marfan, que estaría en el grupo 2, y así sucesivamente. Y recién, ¿verdad?, sería una contraindicación del embarazo aquellos que tienen una clasificación de la World Health Federation del grupo 4. ¿Verdad? En cada una de las patologías tenemos esta clasificación. Entonces, como ejemplo, para no ir hablando de todo. Por supuesto, los trastornos hipertensivos del embarazo son los que más afectan a la embarazada. Se ven el 5 al 15% de todos los embarazos. Son la causa más frecuente de mortalidad materna directa. Es mayor, se ve mayor en el primer embarazo, se ve con más frecuencia también en las mujeres de mayor edad y de menor edad. Nuevamente nuestra figura donde vamos a hablar entonces sobre el HEART Team, ¿verdad? Que debe estar principalmente formado, ahí en el centro ven por supuesto, por la ginecostetra, por la enfermera especialista en obstetricia, por el anestesista y por el cardiólogo. Y después, a medida que la paciente se va complicando, entran otros actores dentro del equipo. Entonces vemos acá, los niños, entonces un cardiólogo, una obstetra, anestesista y enfermera obstétrica. Y, por supuesto, todos en lo posible especializados en el embarazo y en las patologías dentro del embarazo. Después otros expertos que entrarían a medida que se va complicando la paciente, el genetista, cirujanos cardíacos, cardiólogos pediatras, especialistas en medicina fetal, neonatólogos, hematólogos, enfermeras especialistas y neumólogos. Todo el embarazo lo vamos a dividir en 4 etapas. Una etapa preconcepción, ¿verdad? Antes de que la mujer esté embarazada, es lo más difícil, ¿verdad? Casi todas nuestras embarazadas ya nos vienen embarazadas, ¿verdad? O sea, no la podemos preparar, ¿verdad? Lo ideal es que a una mujer en la etapa fértil la preparemos, ¿verdad? El cálculo de riesgo, ¿verdad? Del American. El consejo genético, cambio en el estilo de vida y en los casos que tengamos que tener una anticoncepción, hacemos la anticoncepción. El cálculo de riesgo, vemos la evaluación de riesgo cardiovascular, el tipo de enfermedad cardíaca de base, la función ventricular, la clase funcional pregestacional, la presencia de cianosis, la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, la historia obstétrica y la edad materna. En el consejo genético, hoy en día hay varias posibilidades a nivel de, por ejemplo, las enfermedades aórticas, el Marfan, ¿verdad? Donde las pruebas que hoy en día tenemos tienen una fuerte posición, o sea, que sirven. En cambio, ahí ven las enfermedades congénitas, en cambio tienen una baja ayuda con las pruebas que se conocen actualmente. Por supuesto, en esta etapa de preconcepcional vamos a tener cambio en estilo de vida, revisión de la medicación la embarazada, por ejemplo, si está tomando un enalapril, lógicamente vamos a cambiarle a uno que podamos usar en el embarazo, ¿verdad? Que estarían la betalol, los calciantagonistas, la nifedipina, hoy en día entra también la amlodipina, ¿verdad? Como posibilidad en una droga más como de posible uso en las embarazadas. Después es importante el momento y modo del parto, ¿verdad? O sea, la decisión de si esa mujer va a ir a un parto normal, a una cesárea. Estas guías nos dicen que prácticamente todas las mujeres tienen que ir a un parto normal, ¿verdad? Ese es el desafío si vamos a convencerle aquí a nuestra ginecostetra de que esas pacientes vayan a parto normal o a cesárea. El monitoreo materno y fetal, la anestesia, la analgesia, el manejo de drogas y el control de sangrado. Esa planificación entonces de estrategias periparto, en quién definir el tipo de pacientes,
según la OMS, definir el tipo de equipo interdisciplinario que va a participar. Va a ser un parto vaginal, operación cesárea, en teoría, la mayoría parto vaginal, donde nivel de complejidad materna, o sea, tenemos que ir preparando nuestros hospitales para este tipo de pacientes que tengan terapia intensiva neonatal, ¿verdad? Y por supuesto el plan anestésico, el control de la hemorragia y la recuperación anestésica. Los métodos auxiliares que vamos a usar en todas nuestras embarazadas, por supuesto, un electrocardiograma. Se podría considerar una radiografía de tórax, ¿verdad? No está contraindicada totalmente como pensábamos antes. Podemos usar una prueba de ergometría durante el embarazo, siempre a niveles submáximos y si es posible con cicloergómetro, ecocardiograma en todas las pacientes que tienen alguna patología que sospechemos, ¿verdad? Una valvulopatía, una miocardiopatía, las pacientes hipertensas. Y también en los casos que el diagnóstico sea un poquito más difícil, como en las miocardiopatías, tenemos la resonancia magnética nuclear. También debemos evaluar el riesgo fetal, la búsqueda de cardiopatías congénitas y la vitalidad fetal. Este es un cuadro, ¿verdad?, donde muestra, según la clasificación de la World Heart Federation, ¿verdad?, cómo van aumentando la frecuencia de complicaciones y mortalidad en la embarazada, según sea de clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. En la clase 4 prácticamente, dentro del consejo genético es decirle a la mujer, bueno, tenemos que interrumpir el embarazo, ¿verdad? Uno de los casos sería la hipertensión pulmonar severa, donde no podemos tratar a la mujer con las drogas que están indicadas. Luego, ¿verdad?, a largo plazo, tenemos que identificar las complicaciones del embarazo, identificar los factores de riesgo y los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, durante el puerperio, valorar el riesgo de tromboembolia principalmente, adecuación de la medicación cardiológica para la lactancia, asesoramiento y planificación familiar, y en mujeres con enfermedad cardíaca no corregida, se evaluará y planificará al momento de la corrección quirúrgica. Hoy en día este puerperio se lo llama el cuarto trimestre, ¿verdad?, donde tenemos que evaluar, aconsejar y tratar a cada una de las embarazadas. En conclusión, el modelo de atención cardiobstétrico abarca el tratamiento en las mujeres antes, durante y después del embarazo. El asesoramiento previo a la concepción implica la evaluación del riesgo, la optimización médica y la anticoncepción. Durante el embarazo es necesaria la atención en equipo, en múltiples especialidades, e incluye seguimiento prenatal en serie y planificación del parto. Y después del parto, el conocimiento de las complicaciones posparto a corto y largo plazo, que pueden ayudar a reducir las complicaciones cardíacas inmediatas y mejorar los resultados a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pasamos a nuestro siguiente tema, para lo cual invitamos al doctor Marcos Melgarejo, quien nos va a hablar sobre las guías de la enfermedad valvular cardíaca. El doctor Marcos Melgarejo es el jefe de Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital General Pediátrico Acostañú, es cirujano cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología y es past president de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Muy buenas noches para todos. Antes que nada, un agradecimiento a la comisión directiva por esta oportunidad de compartir esta noche con todos ustedes. Y si la doctora Fabiola dijo que es difícil resumir en 10 minutos las guías en miopericarditis, imagínense de las novedades con respecto a las guías de todas las válvulas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la forma más breve posible. ¿Con cuál? De la forma más breve posible, ¿verdad? Entonces, realmente las guías del 2025 van a tener una influencia muy importante en la práctica clínica diaria de todos ustedes. Y si vamos a tratar de resumir, tenemos que empezar, ¿verdad?, por la patología de mayor prevalencia, como son las patologías de válvula aórtica. Acuérdense que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad valvular en Estados Unidos y Europa son portadores de patología de la válvula aórtica. Entonces me gustaría compartir 3 tópicos bien puntuales con respecto a esta patología. En primer lugar, ¿dónde estamos hoy en el tratamiento de la estenosis aórtica severa asintomática?
¿Qué hay de nuevo con el tipo de intervención de cirugía versus TAVI con respecto a la edad? ¿Y qué hay de nuevo en la insuficiencia aórtica severa que podríamos decir que tal vez estemos comenzando la curva de tratamiento percutáneo, así como ha ocurrido también con la estenosis aórtica, con la patología de la estenosis aórtica? Entonces, hasta el año 2021 pueden ver ahí que la estenosis aórtica severa asintomática con fracción de eyecciones normal siempre tenía una conducta expectante, es decir, una conducta vigilante hasta el 2021. Pero a partir de ahí, e incluso un poco antes de la aparición de las guías del 2021, siempre hubo una preocupación acerca de los pacientes con estenosis aórtica severa asintomática. Recordemos que 40% de los pacientes con estenosis aórtica severa que llegan a sus respectivos consultorios probablemente no tienen síntomas. Entonces, a partir de ahí empezaron a salir algunos trabajos y entre ellos podemos citar dos puntuales que comparaban la cirugía precoz versus el cuidado médico, el tratamiento médico hasta la aparición de los síntomas. Y pueden ver en rojo el tratamiento conservador, en azul el tratamiento quirúrgico y pueden ver la enorme diferencia con significancia estadística en términos de mortalidad, muerte por causa cardiovascular o muerte de cualquier causa. Entonces, la primera conclusión de este trabajo, este ensayo clínico de más o menos 140 pacientes randomizados, fue que en pacientes asintomáticos con severa estenosis aórtica, la incidencia de MACE fue significativamente más baja en los pacientes operados que en aquellos que recibieron tratamiento conservador. Del mismo modo, unos meses después, el Avatar Trial, que randomizó casi 160 pacientes, cirugía precoz versus tratamiento médico conservador, muestra también en términos de MACE, vean la diferencia, en rojo el tratamiento conservador, en azul el tratamiento quirúrgico precoz, muestra una enorme diferencia con significancia estadística. Pero no solo la cirugía, estos metaanálisis, no solo la cirugía, el Early TAVI Trial, publicado hace pocos meses, también comparó el tratamiento médico en la estenosis aórtica severa asintomática versus el TAVI, no versus cirugía. Y definitivamente los resultados fueron muy superiores con P con significancia estadística en el brazo que se sometió a cirugía, a procedimiento percutáneo. Pueden ver ahí finalmente el punto final primario, la diferencia con significancia estadística. Entonces, en el 2025, el paciente con estenosis aórtica severa asintomática con bajo riesgo quirúrgico tiene indicación hoy clase 2A para intervención, ya sea quirúrgica o percutánea, dependiendo de los protocolos de cada institución. Esto yo considero que fue el punto más importante en valvulopatía aórtica. Hoy, como ha ocurrido con la insuficiencia mitral severa asintomática, hoy podemos asegurar que los pacientes con estenosis aórtica asintomático deben ser intervenidos precozmente. Esta es la indicación, hoy clase 2A. Y el segundo punto en válvula aórtica, el tipo de intervención. Sabemos claramente, ¿verdad?, que eso está determinado por la expectativa de vida, por la probable durabilidad de la prótesis. Y pueden ver en este cuadro como en Estados Unidos, de 60 años para abajo, se está utilizando todavía las prótesis mecánicas o procedimientos conservadores quirúrgicos como la cirugía de Ross, y de 65 años más o menos para arriba, ya la tendencia de usar bioprótesis, ya sea por cirugía o ya sea por tratamiento percutáneo. Bueno, ¿cómo elegimos? Y pueden ver el primer tópico, la edad, que con respecto a las guías del 2021 era 75 años para TAVI, para arriba, ¿verdad? Y 75 para abajo cirugía, eso ha bajado, pero más importante que eso considero la evaluación global del paciente, y hoy pueden ver en la parte del media las características anatómicas que hoy cumplen un rol fundamental, la angiotomografía en la evaluación de los pacientes con cardiopatía aórtica valvular. Porque puede haber pacientes de 75 años ideales para TAVI,
pero que tenga condiciones anatómicas como anillo hostil, calcificación de la vía de salida ventrículo izquierdo, osteocoronarios muy bajos, que realmente no sea un candidato para TAVI. De ahí la enorme importancia de la evaluación global, clínica, la edad, imágenes, para tomar la decisión hacia uno u otro tipo de procedimiento. De cualquier manera, hoy los nuevos, vemos aquí que en los pacientes con estenosis aórtica severa, la edad ha bajado 70 años para arriba, para TAVI era 75 en el 2021, 70 para abajo es cirugía. Y este es un umbral que venimos que hasta hace poco tiempo era impensado. TAVI en insuficiencia aórtica, debido a la dificultad para implantar la prótesis, la probabilidad de embolia o de probabilidad de alta incidencia de marcapasos, hoy creo que ha comenzado la curva de tratamiento y está iniciando como inició la estenosis aórtica. Es decir, los pacientes con insuficiencia aórtica severa de alto riesgo quirúrgico inoperable, hoy el TAVI surge como una posibilidad, una indicación con nivel de evidencia 2B. Además, se ha refinado algunos conceptos de cirugía para la insuficiencia aórtica. Rápidamente en la válvula mitral, en primer lugar vemos la intervención en la insuficiencia mitral primaria. Recuerden que la insuficiencia mitral primaria hay afectación ya sea de las valvas, de las cuerdas o del músculo papilar. A eso se refiere la insuficiencia mitral primaria y realmente lo que se ha refinado son las indicaciones. Pacientes asintomáticos que deben tener por lo menos 3 factores como fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, dilatación de aurícula izquierda o insuficiencia tricúspide por lo menos moderada para tener una clara indicación de procedimiento y en el procedimiento de ser posible reparación mejor que el reemplazo valvular. En la insuficiencia mitral secundaria se introdujo algunos conceptos nuevos que más bien son teóricos, antes que nada, que lo habíamos conversado con Raúl, los conceptos de fenotipo insuficiencia mitral secundaria auricular y ventricular. En la auricular, la fracción de eyección por lo general conservada, no hay mucha dilatación de cavidades izquierdas, hay dilatación del anillo mitral, la aurícula izquierda dilatada, y en el fenotipo ventricular es la típica miocardiopatía dilatada, ¿verdad? Entonces, esto tiene implicancias en el tratamiento, ¿sí? Vemos aquí que la cirugía de la válvula mitral en el fenotipo, la insuficiencia mitral secundaria, fenotipo auricular, si está en FA, hay que tratar la FA, hay que cerrar la orejuela izquierda, eso hoy está claramente demostrado, hay una fuerte tendencia a cambiar eso. Y también recordar cómo el MitraClip, o sea, tratamiento percutáneo de la válvula mitral, ha ascendido a indicación clase 1 en la insuficiencia mitral secundaria ventricular con baja fracción de eyección. Hoy es indicación clase 1 y si no hay condiciones de MitraClip, entonces ahí se considera la cirugía. En la estenosis mitral, lo nuevo con respecto a las guías anteriores, nosotros vemos mucho esta entidad que se llama calcificación del anillo mitral grave, un MAC grave, y eso conlleva un alto riesgo quirúrgico y en ello ha surgido la posibilidad de un tratamiento de implante percutáneo de la válvula mitral a través de la punta del ventrículo, una indicación clase 2B. Eso es lo nuevo en estenosis mitral. Aquí les recuerdo nuevamente lo que dije con respecto del 2021 al 2025 en el manejo del paciente con fibrilación auricular con enfermedad valvular. Era indicación clase 2A, el cierre de la orejuela. Hoy claramente es una indicación clase 1 cuando el paciente será sometido a una cirugía. Además de lo anticoagulante, por supuesto, hay fuerte recomendación del cierre de la orejuela, de rutina, el cierre de la orejuela izquierda. Del mismo modo, si vemos el 2021 con respecto al 2025, se debe ablacionar la FA, de ser posible cuando va a una cirugía valvular, era indicación clase 2A, y hoy si esa cirugía valvular es mitral,
hay una fuerte recomendación de hacer ablación en el acto de la cirugía para la fibrilación auricular. Una o dos palabras de la válvula tricúspide. Sí, definitivamente dejó de ser la válvula olvidada. Es fundamental la evaluación ecocardiográfica bien detallada acerca de la severidad, los mecanismos, evaluación del ventrículo derecho es fundamental. Por supuesto, la parte clínica, la confirmación de la enfermedad, evaluar el ventrículo derecho, entra dentro de un score, se llama TRI-score, para finalmente ser evaluado de qué tipo de procedimiento se beneficiaría al paciente. Y ahí pueden ver algo que ya sabíamos, pero hoy hay una recomendación muy fuerte, que si operamos un paciente por válvula mitral o aórtica del lado izquierdo y tiene insuficiencia tricúspide por lo menos moderada, esa insuficiencia hay que tratar. Si tiene una insuficiencia tricúspide leve, pero hay dilatación del anillo tricúspide, eso hay que tratar. Y si tiene alto riesgo quirúrgico, no está en condiciones quirúrgicas, la terapia transcatéter de la válvula tricúspide hoy está emergiendo con mucha fuerza y realmente es algo que tarde o temprano va a llegar, ¿verdad? Bueno, acá está lo nuevo, aparece el tratamiento transcatéter de la válvula tricúspide en pacientes de alto riesgo quirúrgico, indicación clase 2A. Dos palabras también con esto, lo que estábamos conversando antes de la charla. Hoy la tomografía, en el 2021 la tomografía era considerada 2A como alternativa a la angiografía en los pacientes con enfermedad valvular. Hoy, categóricamente, en pacientes de bajo riesgo con enfermedad coronaria, tienen indicación clase 1, es decir, el paciente que les va a ser sometido a un TAVI con una angiotomografía es suficiente si tiene bajo riesgo de enfermedad coronaria. Esto solamente para ver la importancia del trabajo en conjunto, la importancia de un centro valvular de alto volumen para realizar los procedimientos complejos. Y este es un pequeño resumen solamente de lo que habíamos hablado, de lo que hay en la válvula aórtica, es decir, hoy hay que operar temprano, la edad del TAVI ha bajado, la válvula mitral también, y esto es lo que llevamos como mensaje a la casa, ¿verdad? Paciente con estenosis aórtica, hoy debemos operar mismo que sea asintomático. Estenosis aórtica severa con gradiente alto, fracción de eyección normal, deben ser sometidos a una intervención, ya sea cirugía o ya sea TAVI. En insuficiencia aórtica, el TAVI ahora es posible en los pacientes inoperables y estamos seguros que esto va a seguir una curva, como fue con la estenosis aórtica. Se van a desarrollar nuevas plataformas de TAVI que permitan un implante un poco más seguro en la insuficiencia aórtica. Es cuestión de tecnología. En la insuficiencia mitral primaria, vemos ahí, hay que reparar la válvula en pacientes asintomáticos, como les comenté, que tengan por lo menos fibrilación auricular, dilatación de aurícula izquierda o insuficiencia tricúspide moderada severa. En la insuficiencia mitral secundaria, el MitraClip emerge como indicación clase 1 en pacientes con alto riesgo quirúrgico. En la estenosis mitral, el TAVI es una alternativa en pacientes de alto riesgo quirúrgico TAVI mitral. En la enfermedad tricúspide hay una fuerte recomendación de tratar cuando operamos válvula mitral o válvula aórtica, fuerte recomendación de reparar la válvula tricúspide si la insuficiencia por lo menos es moderada. Y básicamente es eso, ¿verdad? La tomografía, la angiotomografía recomendada en pacientes de bajo riesgo y el cateterismo reservado en pacientes de alto riesgo para enfermedad coronaria. Bueno, eso fue el resumen que pudimos hacer en poco tiempo y después muchas gracias. Sí, muchas gracias, Marco, excelente. Bueno, finalizando nuestro review, invitamos como último expositor al doctor Víctor Rojas Duré, quien nos va a hablar sobre las guías de la dislipidemia 2025. El doctor Víctor Rojas es fellow de la Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina. Es past presidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y es fellow de la American College y la Sociedad Europea de Cardiología.
Bueno, después que nos haya llenado de intervencionismo valvular, vamos a volver a la cardiología clínica y a los fármacos. Evidentemente hay mucho progreso en la parte valvular y sobre todo con los mínimamente invasivos. Me toca comentar con ustedes la actualización de las guías 2025 que estaban focalizadas a un upgrade de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad de Aterosclerosis Europea del 2019. Las guías estimaron el riesgo cardiovascular antiguamente con un score básico, como pueden ver acá, que actualmente ese algoritmo fue cambiado a un score 2 que se usa en pacientes más jóvenes de 40 a 69 años y el score 2OP que se usa en personas de más de 70 hasta los 89 años. Y esto estima el evento fatal y no fatal a 10 años en personas aparentemente sanas, sin enfermedad cardiovascular. Es más precisa, ajustada, está recalibrada con datos poblacionales actuales y tiene las variables similares en el sentido de edad, sexo, región geográfica, y esto sí ha cambiado. Utilizan ahora el colesterol no HDL y no el colesterol LDL, que esto implica donde meten todo el colesterol remanente, también la dislipemia aterogénica, o sea, de alguna manera también los triglicéridos están involucrados al calcular el colesterol no HDL. Esto es un cambio. La presión arterial sistólica y el tabaquismo, todo esto en una evidencia 1B. Se agregó a las guías anteriores el hecho de que por encima del riesgo muy alto agregaron el riesgo extremo. Ustedes saben que todo paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada, ya sea porque tiene síndrome coronario agudo, agregaron el síndrome coronario crónico. La revascularización coronaria, aquellos que fueron tratados con angioplastia, bypass o otro procedimiento de revascularización, y también los que hicieron en otros territorios accidente cerebrovascular como es el ataque isquémico transitorio o enfermedad arterial periférica. Pero otra cuestión que agregaron aquí es el hecho de agregar las imágenes, en el sentido de que si se realiza algún estudio de coronariografía, también ya lo lleva a un riesgo muy alto, o bien por angiotac que tenga un score de calcio de más de 300, ya hablamos de muy alto riesgo, así como también por ecografías podemos etiquetar que existan placas ateroscleróticas a nivel carotídeo o femoral. También los pacientes con diabetes mellitus que tienen daño de órgano blanco o 3 factores de riesgo, los insuficientes renal con graves, menos de 30 de clearance, y el score, lógicamente, que sea mayor de 20 a 10 años, lleva a un riesgo de enfermedad cardiovascular mortal y no mortal. También la hipercolesterolemia familiar con enfermedad ya cardiovascular aterosclerótica que le encontremos es otro factor de riesgo importante y etiqueta los de riesgo muy alto. Esto es el punto más culminante de cambios donde han agregado y de alguna manera colocado ya los ítems que son los adecuados para etiquetar bien los de alto riesgo. Y de este alto riesgo también viene acompañado de realzadores, le podemos llamar, o modificadores de riesgo por condiciones clínicas o biomarcadores. Y como ustedes pueden ver aquí a la izquierda de ustedes, pueden ver que hay datos clínicos como enfermedad prematura cardíaca en el hombre menos de 55, en la mujer menos de 60, también el estrés social que pueda tener, obesidad, inactividad física, también fenómeno inflamatorio importante mediados por sistema inmunológico, desórdenes psiquiátricos, historia de menopausia precoz o otro desorden del embarazo, también el virus de inmunodeficiencia adquirida o la apnea del sueño. Y los biomarcadores son la persistencia de la elevación del PCR ultrasensible más de 2 miligramos y la elevación de lipoproteína que han instalado como más de 50 miligramos decilitro como el límite actual. Pero esto es dinámico, sigue la investigación, en ese sentido no es todavía definitivo. 105 por el método nanomol litro, que
tenemos en esta situación. El riesgo es continuo y los modelos de riesgo basados en la población son poco rigurosos. Por eso se van a todos estos métodos como realzadores o modificadores, como le quieran llamar. Y busca diríamos, una estimación individualizada con herramientas más precisas, incluso en personas asintomáticas, como ven a través de la imagen. Y especial interés tenemos en los individuos de riesgo moderado desde el punto de vista clínico, y en la cual los otros métodos nos pueden llevar a alto riesgo o a muy alto riesgo, y sobre todo aquellos que también están en el umbral de decisión que tengamos que tratarlo. La estimación del riesgo cardiovascular a través, como ya dije, esto para resaltar aún más la aterosclerosis subclínica, que ustedes saben que los métodos son el método invasivo, angiotac, también ecografía por Doppler, la puntuación del score de calcio, y cuando hay un score de calcio elevado, los eventos cardiovasculares en personas de prevención primaria le ha llevado a una grade. Antiguamente en el 2019 era 2B y ahora va a 2A. No alcanzo a ver porque estoy muy equidistante de esto. Y bueno, la diana siempre sigue siendo el LDL, o sea, nuestro LDL es al quien tenemos que seguirlo. Los objetivos no se modifican, que ustedes ya saben muy bien, en el extremo por debajo de menos 40. Incluso el umbral de descenso no existe. Todo eso que aquella vez hablamos que cuanto más bajo existe el riesgo de algunas enfermedades, no existe. Hay pacientes, comentaban ahí después en la charla con los componentes de estas guías, que tienen pacientes con 10 de LDL y que tienen muy buen seguimiento y que no tuvieron ningún efecto adverso, como la propaganda, diríamos, que a veces tenemos por internet, que las estatinas o bajar demasiado es peligroso. Y bueno, en los de muy alto riesgo no sucede eso. En muy alto riesgo, menos 55, alto riesgo, menos 70, eso se mantiene. No me voy a quedar en esto porque ya estaban en las antiguas guías. Y los umbrales, ¿cuáles son los umbrales? Esto sí es nuevo para iniciar farmacoterapia en prevención primaria. Estimar el riesgo cardiovascular y los niveles basales de colesterol LDL, no solo en personas con muy alto riesgo. Acá ven ustedes, los de muy alto riesgo ya hay que iniciar con más de 70 miligramos de cilitro. Los de alto riesgo con un colesterol LDL de más de 100, moderado riesgo más de 100, bajo riesgo más de 116, y en los pacientes que tienen un LDL de 190, que tienen grandes posibilidades de que tengan hipercolesterolemia familiar, también la misma situación. Los niveles de evidencia han mejorado en este sentido en los trabajos que han aparecido desde el 2019 al 2025. ¿Cuáles son las terapias para reducir el colesterol LDL? Y la estatina sigue siendo la parte fundamental del tratamiento, pero aparecieron los no estatínicos, tenemos nuevas herramientas, y en ese sentido son el ezetimibe, el inhibidor PKSK9, alirocumat, evolucumat, que fueron estudiados en estos estudios, Fourier, Odicet, el ácido bempedoico sola en combinación cuando no se alcanza el nivel. Terapia dirigida y basada en magnitud de reducción. O sea, tenemos que calcular cuánto de por ciento para llegar al objetivo necesitamos, y acá tenemos de algunos de los medicamentos que están asociados y cuál es el nivel de potencia para llegar a esa situación. El ácido bempedoico está recomendado en pacientes que tienen intolerancia a la estatina. En ese sentido es un nivel de evidencia 1A que ya tenemos también en nuestro país. Profármaco, ustedes saben el estudio Clark Outcome, que disminuyó los eventos cardiovasculares mayores en un 13%, y el LDL por sí sola, como monodroga, desciende en un 23%. Se recomienda en intolerancia clase 1, nivel B, y para añadir a la estatina o a la ezetimibe sería triple terapia nivel 2A. Hay una droga,
Cumat, que es una droga que actúa solamente en la hipercolesterolemia familiar homocigota después de 5 años, y estos pacientes tiene por un estudio, acá está el estudio, el IPSI, también actúa a nivel es un anticuerpo monoclonal y que tiene una recomendación 2A. Y el inclisiran, que fue la sorpresa para nosotros, pero hay que partir del que el inclisiran hasta ahora eran todos estudios de seguridad para la autorización, pero no hay estudios de morbimortalidad hasta ahora, y por eso no se puso ningún grado de recomendación, pero se espera que ahora en el fines del 2025 o quizás del 2026 el Orion 4 o el Victorion 2 nos saque esa evidencia, y va a pasar porque es el arma que nosotros tenemos para los pacientes que no responden con los medicamentos habituales. La terapia hipolipemiante en el síndrome coronario agudo, cuanto más bajo, antes mejor, golpear fuerte y pronto es la idea. Y el paciente que no esperamos que alcance el objetivo, lo más rápido, estatina con ezetimibe, que de alguna manera ya estamos iniciando en forma inmediata cuando ingresa un paciente con síndrome coronario agudo, pero de acuerdo a la situación en 4 a 6 semanas podemos intensificar con un tercer medicamento. En ese sentido, los inhibidores PKSK9, que para nuestros pacientes muchas veces del punto de vista económico, excepto que sea un paciente con recursos, nos vemos muy limitados en ese sentido, y en ese sentido de que el ácido bempedoico nos puede alcanzar. Quizás tengan en la suma de los tres un 5 o 10% de diferencia con respecto a los otros en alcanzar el descenso, pero es mejor que quedarnos solamente con un 40 o quizás 30% de descenso, que no es suficiente en estos pacientes. Y la hipertrigliceridemia, los niveles de triglicéridos se asocian al riesgo cardiovascular y son independientes al colesterol LDL. Sepan ustedes que los triglicéridos llevan 5 veces más LDL a la parte de la íntima para provocar la placa aterosclerótica. Las estatinas son las drogas de primera elección y la recomendación con fibrato o fenofibrato es 2BB, prácticamente casi 3, no se modifica, porque estos tienen un efecto cosmético sobre los triglicéridos, pero no se acompañan de beneficios clínicos. Y lo que sí puede utilizarse es el icosapenta de etilo, que son en dosis altas, 2 gramos cada 12 en pacientes de alto o muy alto riesgo con triglicéridos elevados, sobre todo en estos rangos de 135 incluso a 499 miligramos de decilitro, a pesar del tratamiento con estatina. Eso. Y hay un oligonucleótido antisentido dirigido al RNA mensajero de la apolipoproteína C3, que es el Volanesorsen, que tiene indicación en el síndrome de quilomicremia familiar. Estos niveles de evidencia están ahí en la parte de abajo de ustedes. Y la lipoproteína A, que estamos hablando constantemente y que muchas veces los pacientes nos preguntan más, hay una relación causal con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y vean ustedes ahí en esta zona, ven el aumento lineal del riesgo, y que produce también estenosis aórtica, y que es relevante su presencia cuando es más de 50 miligramos de decilitro, y que hay una determinación genética, medir por lo menos una vez en la vida, y en las mujeres antes de la menopausia volver a reevaluar en la posmenopausia, porque asimismo también en los pacientes jóvenes y tienen el nivel, esto es nuevo. ¿Y qué tenemos ahora? No tenemos con qué darle a la lipoproteína, pero están todos en fase de investigación. Olpasiran, Pelacarsen, SLN360, todos son de ARN de interferencia, y bueno, pensamos que en los próximos años y quizás en el 2026 ya tengamos esta situación, pero entre tanto, ¿qué hacemos? Y insistir con las medidas de estilo de vida saludable, dar estatina a dosis alta, así como tratamos la LDL muy elevadas. Y la prevención primaria en VIH, edad de más de 40 años. Se sabe que los que tienen VIH tienen un riesgo 2 veces mayor de enfermedad cardiovascular en comparación a la población. Este riesgo es subestimado y se ha visto que por la inflamación y
la respuesta inmune que se produce en la enfermedad y que a veces también hay dislipemia por el tratamiento antirretrovirales y los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Anteriormente era un nivel de evidencia 2A, actualmente es un nivel de evidencia 1B por un estudio REPRIDE que se utilizó pitavastatina 4 gramos día. Y en pacientes con cáncer de riesgo también, de alguna manera estos medicamentos, o sea, la estatina, tienen el riesgo de disminuir la toxicidad por quimioterapia y se asocia a insuficiencia cardíaca, ustedes saben, los anticiclínicos en un 20% a 5 años y se respalda las guías de cardio-oncología del 2022 que deben considerarse en pacientes adultos con riesgo alto, muy alto de desarrollar toxicidad. Y para eso el estudio STOPCAT, que demostró con atorvastatina de 40 una reducción notable en la toxicidad con un nivel de evidencia 2A. Suplementos dietéticos. ¿Qué es lo positivo? Hábitos dietéticos saludables, patrón dietético, bajo en grasa saturada, productos integrales, frutas, verduras, pescado. No hay evidencia suficiente para recomendar suplementos para reducir el riesgo cardiovascular en suplementos. El estudio SPORT, donde se usó rosuvastatina a dosis baja, 5 miligramos, placebo y suplemento, no se demostró ningún beneficio. El arroz rojo, que reduce en alta dosis purificada, sin embargo, tiene una regulación que prohíbe la comercialización, sobre todo en dosis de 3 miligramos. No hay seguridad. El aceite de pescado, canela, ajo, cúrcuma, no hay evidencia. Ácido graso poliinsaturado, no hay evidencia, excepto el icosapenta de etilo a altas dosis, que yo con todos los visitadores suelo hablar de que tendríamos que tener porque tienen también un efecto inflamatorio importante, sobre todo post-IAN. Y los fitoesteroles o esteroles vegetales tampoco han demostrado beneficio. Entonces, con esto es que tenemos, de acuerdo al score, diría modificado, el 2 y el 2AP, una estratificación más precisa del riesgo cardiovascular y donde se han incorporado en pacientes asintomáticos la forma de llegar a etiquetarle de alto riesgo. Tenemos que llegar antes a nuestros pacientes, eso no lo estamos haciendo y tenemos que trabajar para eso. Tenemos nueva terapia para reducir el colesterol LDL, los no estatínicos, abordaje intensivo y precoz de entrada en el síndrome coronario agudo y la lipoproteína, y sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular importante, pero todavía no tenemos con qué darle, así que usamos las armas que tenemos, el manejo actualizado de la hipertrigliceridemia y en pacientes oncológicos y VIH tenemos que usar estatina. Los suplementos no sirven para nada. Muchísimas gracias. Bueno, hemos culminado la sesión de expositores. Invitamos a los panelistas. Y abajo, ok. Entonces los expositores arriba y los panelistas abajo. Tenemos como panelistas al doctor Delson Aquino, quien es especialista en medicina interna del Hospital Central del IPS y especialista en cardiología del Hospital de Clínicas de la UNA. Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, médico del staff de cardiología del Hospital de Clínicas y del Hospital Rigoberto Caballero y médico del staff del Servicio de Hemodinamia del Hospital Central del IPS. La doctora Lorena Villalba, ella es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, es cardióloga clínica, especialista en cardiología intervencionista, especializada en cardiología y radiología invasiva y no invasiva en Francia. Es actual directora y staff del Servicio de Cardiología y Hemodinamia del Sanatorio San Roque, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Por último, el doctor Manuel Castillo, quien es médico cardiólogo, fellow del American College, es miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y es past presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a todos por la presencia y a los expositores por el esfuerzo de hacer el resumen de un ACC muy cargado en novedades. Marcos,
Una preguntita con respecto a válvulas. Si bien los americanos están preconizando en un cabeza a cabeza a decisión del paciente prácticamente más que del hearting, decidir recambio valvular vía quirúrgica o vía transcatéter, me parece que las guías europeas en ese sentido son un poco más conservadoras y me parece que son más prudentes. Porque los que hacemos un poco estructural sabemos la complejidad de colocar un TAVI ya en una patología nativa, en una enfermedad nativa, y volver a colocar una prótesis, endoprótesis, tiene, no diría más desafíos, pero sí más riesgos. Entonces, los europeos todavía preconizan 70 para arriba. Pero yo sería más prudente extrapolando las dos guías que están actualizadas este año. En América Latina, a mí me parece, o en nuestros países donde los recursos son limitados, no teniendo, digamos, la certeza de la longevidad de nuestras válvulas. Suponemos que el tiempo nos dirá que duran 10, 15, 20 años, entonces tal vez vayamos bajando las décadas. Pero me parece prudente bajar a 70 o seguir, como dice nuestra Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, más de 75 años, punto 1. Punto 2, estamos haciendo ablación de la fibrilación auricular en nuestros pacientes sometidos a recambios valvulares. O sea, cerrar la orejuela izquierda me parece que es fácil, pero ¿estamos realmente haciendo ablación de FA en los valvulares mitrales que estamos operando acá? Y por último, válvula tricúspide asociado a enfermedad estructural cardíaca que va a cirugía. ¿Estamos haciendo también reducción del anillo con determinados criterios o vemos en la evolución nomás que mejore el ventrículo izquierdo, entonces mejora la disfunción tricúspide? Bueno, empecemos por la primera consulta, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Lorena. La curva de aprendizaje probablemente los europeos y de América Latina y los recursos son bastante diferentes, ¿verdad? Pero hay dos puntos interesantes. En primer lugar, la decisión del tipo de prótesis. Hay dos pilares. La expectativa de vida del paciente y la eventual durabilidad de la prótesis seleccionada. Entonces, esos dos detalles son sumamente importantes para tomar la decisión. Porque si bien es cierto, el desarrollo tecnológico de las válvulas TAVI es fantástico y crecen a un ritmo exponencial, el largo plazo todavía es una duda, no digo que no va a ser, pero todavía es una duda de cuánto duraría una válvula transcatéter. Recuérdense que las válvulas biológicas quirúrgicas, debido a los muchos años de implantación, hay válvulas con tratamiento anticálcico que el follow-up, el seguimiento, habla de 90% libre de reoperación a los 18 años. Ese seguimiento todavía no lo tenemos en las válvulas tipo TAVI, por lo que indicar en pacientes muy jóvenes, creo que todavía no hay una fortaleza para hacerlo. En América Latina, indudablemente, yo creo que debemos crear nuestros propios protocolos. Y un pequeñísimo ejemplo es lo que nosotros desarrollamos en el Instituto Nacional de Cardiología. Nosotros hemos empezado un programa de válvula aórtica transcatéter hace 1 año y medio. Tenemos 29 pacientes hechos y el protocolo elaborado por cardiología clínica, cardiología intervencionista y cirugía cardiovascular del instituto era de 75 años para arriba o pacientes más jóvenes de muy alto riesgo quirúrgico. Nosotros habíamos hablado con la doctora Fabiola, justamente viniendo esto de que baja la edad en el TAVI, ¿qué es lo que haríamos? Porque si nosotros, en nuestro pequeñísimo mundo y en nuestra realidad, bajamos la edad del TAVI, probablemente las prótesis no van a alcanzar. Porque en ese margen de 70 a 75 años hay un enorme número de pacientes y también hay que llevar en consideración que los resultados quirúrgicos son bastante buenos en nuestro medio, son una cirugía muy reproducible por todos los centros que hacen cirugía cardíaca.
Eso por un lado. Entonces, la respuesta bien concreta, yo creo que en nuestro medio, en América Latina en general, yo creo que no deberíamos bajar aún la edad, y más aún teniendo en cuenta, como les dije, que los resultados quirúrgicos hasta 75 años están siendo muy favorables. La válvula tricúspide, nosotros de un tiempo a esta parte estamos tratando casi con seguridad cuando hay insuficiencia tricúspide moderada. El escenario habitual es cirugía sobre la válvula mitral que produce una insuficiencia tricúspide secundaria. Si esto es por lo menos moderada, en el 100% de los casos reparamos la válvula. Con respecto a la válvula mitral, cerramos 100% las orejuelas cuando operamos válvula mitral, pero no tenemos los elementos para hacer la ablación de la fibrilación, no tenemos el lápiz para hacer la crioablación en el acto de la cirugía. Hoy vemos lo que hemos visto en la presentación, hay una fuerte recomendación nivel 1 de que hay que hacerlo si el paciente operamos de válvula mitral y está en fibrilación auricular, ¿verdad? Por supuesto, esto no deja, el paciente va a seguir anticoagulado, pero la incidencia de stroke ha disminuido notablemente con ese procedimiento. Mi querido Víctor Rojas Rodríguez, quedamos un poquitito, el beta bloqueante para nosotros los cardiólogos clínicos intervencionistas era tan curativo como la aspirina, el santo grial parecía en el infartado, ¿verdad? No darle un beta bloqueante a un paciente con un supra-ST, independientemente de su clase funcional, independientemente de la estrategia de reperfusión, y que ahora las guías nos dicen, vamos a seleccionar a quién le damos el beta bloqueante. ¿A vos qué te parece? O sea, el reboot, que este estudio español nos convencería de que tenemos que no darle a todos, o en todo caso si damos un corto tiempo cuando la fracción de eyección es superior al 50%. Y con respecto a las mujeres, a mí me crea un conflicto en lo personal y me sorprendió mucho este estudio. La mayoría de las mujeres tienen enfermedad microvascular, tenemos muchos MINOCA, mucha patología anginosa, microvascular, infartos sin obstrucción, y el beta bloqueante en las guías previas era parte del tratamiento de base de estas patologías. Y resulta que en este estudio, que para mí es el primero que yo tengo en la memoria, da resultado negativo o peligroso, entre comillas, en mujeres con infarto. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que, primero que nada, siempre la misma pregunta. ¿Qué es una fracción de eyección reducida? Para empezar, ¿verdad? Porque ahí le mete 40% para arriba. Y todos sabemos que 40% es una fracción de eyección alterada. Y como pudieron ver en el análisis del primer trabajo, como apenas tiene 10%, 12% de ese grupo de pacientes, tal vez eso hace tirar a que no sea un resultado positivo. Luego, cuando hacen el metaanálisis y ciblan, objetivan ese grupo de pacientes entre 40 a 49%, encuentran beneficios. Una de las observaciones que hacen, uno de lo que discuten en el estudio, incluso en la parte de preguntarle a los que hacen los trials, dicen que realmente la pregunta es, o sea, la conducta es, paciente con infarto, si no tiene una contraindicación formal para beta bloqueante, dale el beta bloqueante, que después te vas a hacer la pregunta si al alta le vas a sacar o no le vas a sacar el beta bloqueante. Porque ahí ellos nombran al AVIS, que vimos que habían dicho que retirar un beta bloqueante a un paciente que ya lo tenía puede hacer daño también. Entonces realmente lo que ellos dicen es que formalmente el grupo de pacientes con fracción de eyección ligeramente alterada sí tendría un beneficio, pero por encima del 50%, probablemente porque se mezclan las poblaciones, tal vez no se encuentra todavía el beneficio. Ahora, el grupo el dato que el beta bloqueante
le fue peor a las mujeres con fracción de eyección del 50%, ellos no tuvieron respuesta al respecto. Ellos dicen justamente en su recomendación, esto necesita más investigación para saber por qué dio este resultado. Sin embargo, esa tendencia no se dio en el Dynami, en el grupo escandinavo, ni tampoco se dio en el metaanálisis, solamente en ese estudio. Solamente en el reboot. No sé. Bueno, yo pienso que en las evidencias que tenemos, evidentemente no, en la reducida nadie dice que no se puede utilizar. Entre 40 y 49, si bien Borja con su estudio Reboot no demostró beneficio, en los otros estudios se demostró beneficio en el metaanálisis entre 40 y 49. Entonces me preguntan ustedes, ¿en qué paciente voy a usar? En 40 y 49 voy a usar. Después no tengo evidencia de nada. Pero tengo también otra situación que vos hablaste también de que estos están bien revascularizados completamente, bien tratados. Nosotros no tenemos esa misma, quizás en el peor de los casos tenemos, en el mejor de los casos, perdón, tenemos un 30% que le tenemos bien tratado con stent. Otra gente no había stent, no tenía para comprar en los hospitales públicos y se fue así. A ese no le podemos dejar de no dar beta bloqueante, porque evidentemente tiene un riesgo isquémico y tiene un riesgo necrótico que gatilla arritmias y que también tenemos que protegerle de la secreción de noradrenalina. Entonces, tenemos que individualizar. Creo que ahora ellos van a lanzar un metaanálisis que dicen que va a estar para dentro de, a fin de año o comienzos del próximo año, en más de 50, ya entre 50 y 60, para ver si verdaderamente. Pero hasta ahora, menos de 40 no tenemos duda, entre 40 y 49 yo le sigo dando, más todavía si mi paciente no se pudo revascularizar. Porque muchas veces no, estamos en la situación que le pusimos 2 stent, uno que estaba en encrucijada, con aneurisma, no teníamos dónde ponerle y tengo que protegerlo. Entonces, la idea es individualizar cada cosa. Nada más. Sobre el punto ahí mismo, no sé si va a preguntar eso. Manolo, a riesgo de prolongar mucho la discusión, pero es muy interesante. ¿El tipo de beta bloqueante ustedes piensan que incide o no? Porque en el trabajo que no tuvo efecto era bisoprolol, donde, digamos, off the record, la dosis de bisoprolol era 1.25, 2.5 miligramos de bisoprolol, una dosis que realmente no beta bloquea demasiado, versus el otro estudio que era metoprolol, a una dosis de duración prolongada de 50 miligramos, que era una dosis buena de metoprolol. No sé si... Eso justamente yo quería comentar, de que casi el 84% del Reboot tenía 2,5 miligramos de bisoprolol y en la diferencia de frecuencia cardíaca con el grupo no beta bloqueante era entre 1 y 2 latidos. Sin embargo, en el Betami, en el Danablock y en el AVI anteriormente tenían casi 10 latidos de diferencia. Entonces realmente yo no sé si podemos traspolar, y más todavía con lo que dijo Víctor, de que realmente en nuestra población muchas veces no logramos esa revascularización completa. Por eso a mí me generó mucho debate interno sobre si yo haría eso de suspender los beta bloqueantes en pacientes que tienen fracción de eyección más de 50, incluso, como dijo Cleland al final, 4 a 6 semanas o 4 a 6 meses después. O sea, como bien dijiste, creo que el mensaje es claro. Tenemos que utilizar y después ver si podemos clasificar a los pacientes en quienes realmente podríamos retirar por estos nuevos criterios. Pero creo que no podemos traspolar y decir no más beta bloqueantes en los pacientes por infarto, ¿verdad? Ahora, para hacer mi pregunta, hacer un comentario. Primero que nada, quiero agradecer a la sociedad por la invitación y estoy muy feliz porque el review de la europea nació justamente en el 2020, cuando me tocó, y a Felipe y a Víctor estamos en la comisión directiva, así que celebro mucho que se siga realizando y así como Víctor inició la ICC Review y se sigue haciendo, creo que este es un evento que debemos repetir todos los años. Mi pregunta sería para Felipe, sobre el DAPA. Me pareció algo muy interesante que la doctora Boscoe lo mencionó en su debate, de que realmente la dapaglifosina demostró de que es segura y de que lo podemos utilizar en el ámbito hospitalario. Y si bien el punto que más se le criticó al doctor Berg fue que
el tiempo de observación fue nada más que 2 meses. Y cuando vos mismo, o sea, cuando miramos las curvas de lo que presentaste, se empezaban a separar las curvas alrededor de 20 días. Si realmente hacíamos un seguimiento mayor, realmente íbamos a encontrar esa significancia que lo demostró en el metaanálisis posterior. Y el DAPA fue el de mayor número, más de 2.000 pacientes, o sea que realmente es un dato interesante. Y como dijo la doctora Bosco, yo creo que ahí quisiera escuchar tu opinión. Podemos concluir de que es seguro utilizar los inhibidores de SGLT2 en el ámbito hospitalario. El promedio de inicio era al día 2 de ingresado a un paciente con falla cardíaca, con los criterios de seguridad obviamente, y que también evidentemente al poco tiempo vamos a tener esa significancia. El estudio no demostró, pero porque cortaron a los 2 meses y lo que explicó era que a partir del 3 meses entraban en el criterio de inclusión del DELIVER y del DAPA Heart Failure, entonces ellos no quisieron meterse nada más en competir con sus mismos pacientes de los otros trials. Y además, como último punto, que los eventos negativos que tuvo el grupo placebo fueron extremadamente bajos comparado con los otros estudios grandes de insuficiencia cardíaca. O sea que realmente, por más que la conclusión fue no significativa, quisiera escuchar tu opinión de que realmente las curvas se estaban separando y que realmente es seguro utilizar los inhibidores de SGLT2 en el ámbito hospitalario. ¿Qué opinas de eso? Bueno, si me preguntas si yo usaría en el 100% de los pacientes. Empezaría los primeros 7 días de internación en un paciente estable, con una función renal controlada y controlando su presión arterial. A todos le iniciaría o dapaglifosina o empaglifosina, 10 miligramos, a todos. ¿Por qué? Porque ya demostró que aumentan la sobrevida en todos los estadios de insuficiencia cardíaca, con cualquier fracción de eyección. A pesar de que en este era el 70% tenía menos de 40%. Yo pienso que si seguía más tiempo este estudio iba a mostrar una mejoría de la sobrevida. Estoy seguro de eso. Hay que tomar en cuenta la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y de los cambios de los pacientes. Casi todos estos pacientes eran isquémicos también. Si uno ve y hace estudios, controles ecocardiográficos, hace al primer mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Y allí cambian la sobrevida, la mortalidad y el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, que como sabemos, cada 3 meses también puede reinternarse el paciente. O sea, no se llegó al tiempo base, que son los primeros 3 meses, para poder determinar el endpoint primario, que era el empeoramiento de insuficiencia cardíaca o la mortalidad. Y fue por motivos particulares, no fue por que el estudio en sí no estaba bien diseñado. Y al hacerse el metaanálisis se demostró que sumando los otros, ni siquiera fueron muchos pacientes, fueron 1.000 pacientes más, la sobrevida y la disminución de mortalidad de causa cardiovascular ya fue más casi al 30%. Y de cualquier causa fue 43%, creo que si no mal recuerdo. Es muchísimo, disminuye muchísimo la mortalidad. Yo a todos mis pacientes internados les recomiendo iniciar, solo que teniendo la salvedad de controlar la función renal y la presión arterial, nada más que eso. Muy buenas noches a todos. Así como dijimos con el doctor Manu hace rato, internado en insuficiencia cardíaca e infarto, tiene su DAPA y tiene su beta bloqueante. Sí, hay presión de eyección un poco disminuida. Y nos mantenemos un poco. Es cierto que el reboot creó movió un poco el avispero en lo que es la historia del tratamiento en cardiología. Es más, no fue solamente en el ámbito médico. La doctora Fabiola mandó un recorte de un periódico español que al día siguiente de la publicación pusieron que los beta bloqueantes producen muerte en los pacientes que tuvieron infarto. Entonces hubo un revuelo en los pacientes allá, por Europa supongo, acá no tanto, pero faltó un poco. Entonces, al final hay que ver las aristas siempre y ver en qué pacientes se pueden usar. Individualizar, como dijo el doctor, porque acá no estamos solo cardiólogos, están muchas otras especialidades que a veces manejan más estos pacientes que nosotros, y para que no queden con el miedo de tener que quitar o no darle beta bloqueante a esos pacientes. Siempre tenemos que tener esa idea. Lo que le quería preguntar un poco al doctor Víctor Rojas Duré. Nos estamos acercando al fin de la estrategia statin-centric, como dicen en inglés, para el tratamiento del síndrome coronario agudo, o está todavía un poco prematuro.
por el tema de que ya se puede indicar directamente estatinas con ezetimibe en el síndrome coronario, inclusive muchos ya una triple terapia inicial, pero el Sweetheart, por ejemplo, fue el que presentó mucha evidencia que los pacientes que recibieron ezetimibe al alta tuvieron mucha mejor sobrevida y menos efectos mayores a largo plazo. Con las guías pasan el problema que las guías llegan varios años después que los estudios ya estén demostrando, y muchas veces los estudios que ya no demuestran cierto beneficio, y muchas veces nosotros ya no hacemos algo de experiencia. Particularmente yo hace 2 años aproximadamente, yo ya estoy usando rosuvastatina con ezetimibe. Lógicamente le tengo que dar varias veces para llegar a la dosis de alta intensidad, que hoy tampoco se quiere ya hablar así, sino terapia hipolipemiante de alta intensidad. Y si que con eso no llego, y el inhibidor PKSK9 es lo académico para hacerlo, pero nosotros no podemos alcanzar con el nivel de darle varios dólares que salgan cada 15 días. Entonces, tenemos que de alguna manera, lo que yo veo así como una cosa, es asociarle ácido bempedoico a las 4 a 6 semanas si no conseguimos. Y bueno, hasta que quizás el inclisiran también podamos utilizar, que es un poquito más llevadero en el sentido que son 14 millones cada 6 meses después de la dosis de carga, ¿verdad? Pero no es tampoco barato, ¿verdad? Pero pensamos que eso va a ir disminuyendo en la medida que se difunda. Así como también hoy hablaban la doctora Lorena con el doctor Marco Melgarejo, yo pienso que alguna vez el intervencionismo se va a imponer en el reemplazo, porque de alguna manera se va a masificar y los costos van a bajar y vamos a poder, los países del tercer mundo como el nuestro, entrar en esa situación. Pero mientras eso, evidentemente cuanto más bajo, mejor, y cuanto más rápido. El Ódice demostró que una diferencia nada más, no tengo esa diapositiva, lamentablemente no traje, uno tiene un 45% y tiene que ir a menos de 40%. La diferencia entre 40 y bajar a 20 es impresionante el beneficio, y ya está dentro de objetivos. O sea, por debajo hay una seguridad y no hay umbral para abajo. Entonces, y tenemos que estabilizar a ese paciente, tenemos que jugarnos a todas las pelotas, como se dice vulgarmente, los futboleros en el sentido. Así que yo pienso, triple terapia se viene. Depende de la situación económica de cada persona, pero se va a venir la triple terapia de entrada, y quizás esas 4 a 6 semanas que ellos pusieron, que fue bastante criticado. ¿Por qué se espera tanto? Y ellos dijeron que por ahora no tienen evidencia, y en las guías hay que poner con evidencia, con elementos duros. Ese es lo lamentable. Pero nosotros muchas cosas nos damos cuenta ya, que así como decía Lorena, de que en México están mucho más invasivos ya con las prótesis por vía, diríamos, percutánea, y hay países que todavía estamos muy rechazados. Eso no. Un comentario antes, reforzando lo que dice Víctor. Con respecto a las guías, les recomiendo, es muy importante en estas guías el énfasis, creo que ya está más, no solo en prevención secundaria, sino el enfoque en prevención primaria está súper bien definido, donde nosotros estamos acostumbrados en las guías del 2019 a usar eso en prevención secundaria, eso muy bajo, bajo, alto, muy alto, y ahora riesgo extremo. En cambio, estas guías lo que nos están ya orientando, tipo el valvular asintomático, nos están orientando a cuidar mejor a ese paciente que todavía no tiene enfermedad coronaria o impacto vascular en su cuerpo, pero ya tiene riesgo moderado, para personificar o individualizar el tratamiento, y en eso es muy visual esta guía donde te pone claramente los objetivos. Cuando es riesgo extremo inferior a 40, muy alto riesgo inferior a 55 el LDL, riesgo moderado inferior a 70, 100, y eso son objetivos reales que son a 6 semanas, no más como antes decía, tenemos 3, 6 meses, a 6 semanas. Y estuve hablando con
con un epidemiólogo aterosclerótico, no sé cómo se llama esa, su especialidad, lipidólogo, ¿por qué era 6 semanas? Y dice que a nivel hepático se debe esperar ese tiempo para hacer la nueva medición de LDL o no, o colesterol no HDL, porque es lo que tarda el hígado en realmente bloquear, o sea, es el tiempo mínimo necesario para ver el bloqueo real. Y entonces dosar antes es gastar el cartucho antes de tiempo porque tal vez nos hace escalar el tratamiento innecesariamente cuando 2 semanas después tenemos el valor que estamos buscando. Pero acá el mensaje de estas guías creo que son que los objetivos terapéuticos son claros y esos son los objetivos que nosotros tenemos que buscar en prevención primaria y en secundaria y hacer el traje a la medida con la medicación. Y 2 preguntitas, una para Georgie, en el tema de embarazo y patología cardiovascular. Lo primero que en las guías nos llamó, felizmente, por lo menos yo hablo del lado intervencionista, ¿verdad? Que las mujeres con enfermedad cardiovascular, porque vemos que hay eventos de disección coronaria, un montón de patologías coronarias minocas. Primero, que no hay restricción para la realización de procedimientos invasivos en ese paciente, en esa paciente, sin que eso implique riesgo fetal. O sea, que podemos nosotros a partir del 2º trimestre, en caso de situación, por ejemplo, un síndrome coronario agudo, tratarlos como un paciente no embarazado, excepto por las estatinas, pero doble antiagregación está permitido llevar incluso hasta el final del embarazo. Y 2, el tema del parto, ¿verdad? Eso es un tema que es muy relevante y no sé si vos llegaste a captar, pero yo no llegué a captar, en quienes no el parto, finalmente. Era todo parto vaginal y solo en quienes no el parto vaginal en pacientes con cardiopatía. Y la última pregunta, para no monopolizar, es para Fabiola, el tema del tratamiento de las miopericarditis, el síndrome miopericardico inflamatorio. Realmente, si vos tenés que resumirnos las guías, ¿cómo tratar después de los 15 días a la miopericarditis real? O sea, colchicina, ¿cómo? ¿Y cuánto tiempo? Porque eso las guías te dan así en forma muy general, pero no te bajan a la práctica médica, porque hasta aquí era 3 meses nomás, pero ahora ellos dicen a más largo plazo. Entonces, esa parte te pediría si por favor nos podés puntualizar mejor. Bueno, es así como decís, Lorena. O sea, en estas guías se hace mucho énfasis en que la cardiopatía isquémica en la mujer embarazada se trata igualito que en la no embarazada y que cualquier otro paciente. Con respecto realmente llama la atención, o sea, nosotros que vivimos el día a día en nuestro país y ya prácticamente no vemos partos normales, ¿verdad? Ellos sí hablan de que tienen que ser partos normales, excepto en las clasificaciones de WHO que están a nivel tipo 4, ¿verdad? O sea, los muy graves, ¿verdad? Y punto, ¿verdad? Pero va a ser una cuestión muy complicada para nosotros convencerle de eso a nuestros hoteles, a nuestros casos, sí. Sí. Bueno, vamos a dar por culminada la reunión científica. No, yo no tengo una pregunta, tengo una respuesta. No. Pues ya se pasó el tiempo. Bueno, última parte. No, a ver, realmente nos habla del tratamiento. Colchicina cada 12 y ibuprofeno o aspirina dosis alta, ¿sí? 15 días a un mes y evaluar el estado inflamatorio del paciente, que eso es lo que es muy importante, porque antes como que le mandábamos de alta con un esquema de descenso progresivo y no veíamos si realmente el paciente tenía menos inflamación o no. Entonces, el solicitar ese control al mes y ahí recién disminuir la dosis es muy importante. Y el tratamiento mínimo es 3 meses a 6 meses inclusive, si es que el paciente tiene sintomatología, para evitar la recidiva y realmente conseguir la remisión sin secuelas de ese paciente. Pero sí, en la guía especifica bastante todas las dosis e incluso cada cuánto disminuir y bueno,
básicamente es eso, ¿verdad? Y los corticoides también en caso necesario. Gracias, Fabiola. Bueno, queremos agradecer a las sociedades auspiciantes, la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial, la Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría y la Sociedad Paraguaya de Nefrología. También un agradecimiento especial a la gente del Laboratorio Éticos, quien es el que nos apoya en este evento científico. Muchas gracias a todos por su presencia y el brindis allá al final del pasillo.